unos acordes de Rodrigo. Hombre, hace rato que no nos veíamos, amigos, qué bien. Qué maravilla, Hoy nos convoca de nuevo la literatura, el arte, la música y obviamente los amigos. Claro. Hoy hace un rato no grabamos otro capítulo y hoy nos alegra mucho. Bienvenidos a este nuevo conversatorio, a esta tertulia entre amigos aquí desde el café. Hoy nos trata un tema muy especial que hemos hablado con él, lo hemos mostrado, nos ha acompañado mucho, pero no hemos hablado de Fercho. Fercho nos faltaba hoy por mostrar quién es este amigo, qué ha hecho, por qué está aquí hoy, por qué está con estos otros dos amigos, con Orlando y Rodrigo, y Eugene que está por allí, que ya nos va a acompañar también. Bienvenido Fercho, Orlando y Rodrigo, y Adriana y Jorge allá detrás de cámaras también, acompañándonos en el proceso. Porque están aquí en Valparaíso otra vez esta mañana. Valparaíso, como bien lo ha dicho el dicho popular, el que va al paraíso nunca sale, se queda, que es el corazón se va al paraíso. Va al paraíso, va al paraíso. Y de verdad me ha gustado mucho venir a Valparaíso porque por Orlando Flores, que ha sacado varios libros, que algunos de ellos se han presentado acá en este lugar. La última vez que estuve aquí fue con Flor María Udó, una gran artista de Puerto Berrío que vivió mucho tiempo en Bello, que ahora vive en México y que fue entrevistada precisamente para una tertulia parecida a esta, hablando de su vida y obra y milagros de como pintora. Y pues me place mucho volver con Orlando y con Rodrigo y con Eugene, además es muy lindo, Eugene. Pues, y de verdad estar aquí me es encantador. Uno de los motivos importantes es porque yo conozco a Antonio Bando desde hace mucho rato, cuando él tenía un café pequeñito en Junín, en Medellín, que se llamaba Dios TV. Dios TV era un sitio pequeño donde nos reuníamos a leer poesía, a hacer música, a encontrarnos, a conversar. Era una cosa muy especial. Sonaba la carretera parecía lo que está sonando ahora ahí. Bueno, entonces... ¿Eso fue en qué año? Eso fue antes de la pandemia. Antes del 19, en el 19. Estuvimos hasta el 19 allá. Sí, hicimos muchos encuentros allá. De verdad, fue poquito tiempo, el taller de literatura y paisaje que nació en la Universidad Nacional, cuando empezaron a pedir lo que llaman unas entradas especiales para poder tener un permiso para entrar a la universidad donde uno vivió y nació allá prácticamente. Entonces yo dije, no, saquemos el taller de la Nacional y lo ponemos a rodar por todo Medellín. Estuvo en Siete Ovejas, cuando existió Siete Ovejas, en la playa, que era la fotografía de Obando. Bueno, estuvo también en las cabinas, que es un sitio donde había unas cabinas de internet 24 horas. Allá es un sitio de tertulia, de encuentro. Después estuvo en Dios TV. Bueno, afortunadamente se ha movido por la ciudad. Una vez lo hicimos varias veces en la casa de F. Gómez, una casa bellísima en Córdoba que queda todo frente al Tecnoteatro. Es la casa de la familia de F. Gómez, un gran escritor precisamente de mi gente, de las tertulias que hacía F. Gómez sobre la minería en Antioquia, sobre toda la minería de Junín. Todo ese tipo de cosas. Luego, ahora afortunadamente lo tenemos en taller en la casa de Gordo García, que es la casa de Barrio Comparsa en Prado Centro. Entonces ahí tenemos, hemos hecho un periplo muy interesante, donde Bárbara Lins, en la hojarasca, también tuvimos un tipo de taller. O sea, el taller se ha movido. Y estás hablando de gente que lleva toda una vida dedicada a la cultura cultural, ¿no? Sí, Porque toda la Fernando vida. García, Pero García es el papá de los pollitos. Y ya se paraba en Sanco. Sí, es que él nació en Sanco Más Villero. Artes, Sí. Él dice que nació exactamente cerca al Jardín Botánico, imagínate la trayectoria. Y él empezó a hacer recreación con los niños de Moravia y de Miranda en el Jardín Botánico. Y se montó en Sanco la primera vez en unos zancos enormes y se subió al puente Suramericana en la que llaman Basarte. Sí. Sí, una cosa Ahí fue donde yo lo conocí. Subió por todo ese puente. La verdad muy particular porque además de todos estos personajes tan conocidos,
uno habla aquí de Fercho Cuarta, sí. Ah, la Nacional, la biblioteca. Sí, sí. Y se sale de la Nacional, y así, Campo Valdés. Campo Valdés, Aranjuez. Aranjuez. Pero realmente yo tengo un grato recuerdo de la Universidad Nacional, donde conocí personas como Orlando, por ejemplo. Orlando lo conocí no solamente como profesor, sino como teatrero. Él trabaja con el teatro En el grupo de teatro de la Universidad Nacional y con José Manuel Freire en la fanfarria que después se llamó la ex fanfarria. Teatro. Y yo te conocí a ti en ese momento haciendo el laberinto lunario. Claro, tú estuviste varias veces en el laberinto lunario. Tenían un programa de lectura poética muy bonita, muy especial, con autores propios, es decir, porque había una serie de... Yo me acuerdo una conocida mutua de Orlando y yo, Cecilia Vallejo, estábamos celebrando un 12 de octubre, pero lo celebramos un día antes de la conquista de América, un 11 de octubre. Y trajimos a una vaca que estaba por ahí suelta en esas mangas de la universidad, le pintaron la trompa de rojo, le pintaron pues, pintalabios, le pusieron un gorro encima y la trajeron hasta que leyera un poema. Y ella estaba vestida de negro, sí, completamente de negro, cubierta de negro, con un vestido largo hasta el piso, la llevando la vaca. Toda la y detrás de ellos, persiguiéndolos, un vampiro Nosferatu vestido de negro con colmillos, interpretado por un personaje. Es una historia muy bonita. Y después de del 11 de octubre, después celebramos un día después, el 13 de octubre, o sea, un día antes de la famosa conquista, entre comillas, de Colón a las islas de Centroamérica. Después celebramos el 13 de octubre, que era un día después. Y ahí sí trajimos una cantidad de poetas, y ahí estábamos encartados, estaba Javier Lopera vivo, Javier Lopera nos dio un accidente de moto. Y entonces estábamos embalados porque habíamos prometido un poeta turco, cual turco ni que nada. Nos tocó disfrazarnos de turcos con barba postiza y con un turbante y hablar así medio enredado para decir que éramos turcos. No, ahí nació la historia del embajador de la India. Y estuvimos hablando así que le voy a pegar una poesía muy interesante. Todo el mundo sabía que era una trampa, pues que no era así una payasada. Pero igual eso nos convirtió en personajes en boca de mucha gente en la universidad. Y en ese entonces trabajaba en biblioteca de la Universidad Nacional, y como trabajaba en la Biblioteca Nacional, me tocaba darle como instrucción a los estudiantes para la lectura del libro, fuera de la lectura que recomendaba el profesor. Yo le decía, el veneno de la semana, entonces acá un libro de Cioran, acá un libro de Olga Orozco, de Alejandra Pizarnik. Yo les decía, envenénese en el alma, envenénese, y yo les daba un poema, o un libro, les prestaba un libro. Y recuerdo el caso de un estudiante que decía, yo quiero leer Combates por la Historia, pero no hay una versión más chiquitica, es un libro pequeñito. Y soy estudiante de historia, ¿cómo no va a leer el libro completo? Pues cosas como esa pasaban muy frecuentemente en la universidad. Y como historias anecdóticas de la universidad, hay un libro de Desmond Morris que se llama El mono desnudo. Una mujer, profesora, preguntó por el mono desnudo, era el mediodía, y estaba la señora de la biblioteca, una compañera, bueno, me tenía pena pues como material. Y entonces estaba ahí, y le preguntó, ¿el mono desnudo está? Yo creo que salió a jugar fútbol ahorita, pero viene el mediodía, después del mediodía bien. Porque había un mono, era un mono. ¿Y alguna vez lo vio desnudo? Seguro. Y entonces cuando volvió le dice, Bernardo, ¿por qué te dicen el mono desnudo? No, es que nadie me preguntó por el mono desnudo. Y es un libro, el libro de Desmond Morris. Como también había otra compañera que le preguntó un chico, oye, si no está el Señor de los Anillos, yo creo que la hermana interviene con el Día de la Madre. Por cuotas. Por cuotas. Pues una historia muy simpática que pasa en el... ¿Cuántos años? Muchos años. Muchos años, más de 28 años, casi 30 años. Metidos entre los libros, bien vividos, bien gozados y bien amados. Porque así tú vives. Uno empieza a escuchar a Fercho y uno reconoce al Fercho a través de lo que ha hecho. Pero también uno de los propósitos que tenemos aquí es conocer un poquito más de Fercho como persona. Porque sí, bien es cierto, es muy reconocido en nuestro medio, nos gusta mucho eso y tal vez eso es lo que nos ha acercado y eso hace que todos nosotros estemos aquí alrededor.
se ha vinculado esa amistad? ¿De dónde viene Fercho? Pues Pues- ustedes, ¿de dónde lo conocieron? ¿Cómo lo conocieron? Creo que no es nacional. No solamente por querer saber de la vida de él, de quién es, de quién fue, sino también por la importancia, el papel que ha cumplido Fernando a lo largo de la historia en Medellín. Él ahora es un líder patrimonial, cultural de la ciudad, pero eso fue un comienzo desde por allá, desde la Universidad Nacional, porque en la Universidad Nacional nosotros lo conocíamos siempre liderando proyectos culturales. Él era miembro de la biblioteca, trabajador de la biblioteca, que se conocía toda esa biblioteca y uno iba a prestar un libro y uno le decía tal libro y sin Allí está. buscar en el catálogo, iba allá a sacarnos el libro, a los puntos. Todos los que íbamos allá hacía eso, se sabía la cartografía de la biblioteca. El mapa de la biblioteca, en la sí, memoria. sí. Pero también era líder de proyectos culturales, era líder de proyectos de poesía, de escritura literaria, desde la biblioteca, organización de conciertos, organización de talleres. Siempre se caracterizó por ser un líder cultural allí en la biblioteca, Sí, y hoy sí. lo ha seguido siendo para la ciudad. Hay algo importante, recuerdo yo, antes del laberinto lunario, que era el que hacíamos en la biblioteca donde están los Sí. estudios del maestro Coronel, había un encuentro que se llama Luna Poema Encuentro. Ahí estaba Nelson Calderón, que ahora está en España. Nelson Calderón es un ingeniero industrial, se dedicó a contar cuentos y abandonó la ingeniería industrial y toda cosa, y ha viajado por todo el Mediterráneo contando historias. Nelson Calderón era el Luna Poema Encuentro, y lo hacíamos, los encuentros los hacíamos en el parquecito del ajedrez que quedaba dentro de la Universidad Nacional, a un lado de Parmenio, donde él vendía los jugos. Era increíble. O sea, estás hablando para el 85. Sí, más o menos, sí. No, Más o menos, sí. porque yo te conocí como en el 88. Sí. Y fue justamente ya cuando estabas liderando junto con otros amigos, con Jairo Guzmán, Jairo otros Guzmán, personajes, Humberto Arboleda, el laberinto el laberinto lunario, lunario. que como yo era muy, en esa época, muy compinche con el Jairo, compartíamos mucho. El Jairo fue el que me aproximó un poco a ustedes, ¿no? Sí, Con sí. ustedes me fui acercando, yo estaba estudiando la ingeniería agronómica. Entonces a la biblioteca tuya poco me asomé, yo iba a la biblioteca De agronomía, claro, sí. a hacer lo que Y tenía Jairo que hacer. estudiaba, ¿qué era matemáticas? Él estudió matemáticas, estudió también ingeniería Jairo civil Guzmán. en la Jairo Antioquia, matemática pura. y él más era un gran poeta, un gran poeta. Eso, Eso, me un gran parece poeta. de los poetas Grandes. que a mí me gustan aquí A mí en también. Medellín. Sí, con un Una vez sentido me social, sacó una vez Fernando, crítico. el conde Cortanucas, Sí. Ah, sí. la Y apología del tiene conde otro que llama El Cortanucas. Coro de Ahorcados. El grito del ahorcado. El ahorcado, sí. primer libro. El parece que es grito del ahorcado. El grito del ahorcado, Coro sí. de Ahorcados. Coro de El que yo ahorcado. tengo en mi casa se llama el grito del ahorcado. Bueno, Sí, de todas maneras tiene un ahorcado para ir aquí en la cabeza. Me Este parece. era un ahorcado aquí en la cabeza, ¿no? Bueno, interesante, sí, Jairo Guzmán fue un personaje muy clave del laberinto lunario. Sí, sí. Hicimos con Humberto Gran Arboleda. ¿De Córdoba? ¿De dónde es él? Yo creo que es de la misma Él es tribu. como por allá por el lado de CBT o algo así. Sí. Es una raza mulata. Sí, interesante. Bueno, yo nací, pero a mí no hicieron realmente nada, pues. Pero mi padre estaba recién ubicado en Fabricato y se trasladó a Bello. Que yo de niño estuve en Bello. En Bello, en el barrio Santa Ana, donde Fabricato entregaba unas casas a los trabajadores. Y recuerdo la historia que me contó mi abuela. No, realmente la escuché en las cocinas de las casas, la gente cuenta sus historias. Y conté la historia de mi abuela y me convirtió eso en un paradigma. Mi abuela había nacido en un velorio. Sí, mi abuela nació en un velorio, porque resulta que mi bisabuela, yo nunca la conocí, No, es que ya eso sale. yo no la conocí nunca, pero en ese entonces un primo había embarazado a una chica, era supuestamente iba a ser mi bisabuela, la mandaron para Anolaima, de Bogotá. Anolaima es muy lejos, Anolaima queda en el Tolima. El Tolima, sí. En el Tolima. La mandaron para una finca, ella empezó a llorar desesperadamente, dejó de comer y se murió, o supuestamente se murió. Entonces las señoras que le dan la comida abrieron la puerta del cuarto y la encontraron tirada. ¿Cómo quedaba tan lejos de la civilización normal? No había forma de traer un cura ni un médico. Entonces hicieron un catafalco y la metieron ahí. Prendieron unas velas y empezaron a llorar. En medio del llanto y de las velas se movió el catafalco. Parió mi bisabuela En el ataúd. en el ataúd. Entonces las lloronas terminaron siendo parteras, sacaron a la niña
La bautizaron de Elena. Terminaron siendo parteras. Sí, las yuganas terminaron siendo parteras. Y entonces sacaron una niña, ella se llamó Elena, que era mi abuela, o que fue mi abuela posteriormente. A los 9 años ya escuchó la historia de que ella, la mamá había muerto en un velorio. Y ella le empezó a buscar su familiaridad, pues. Fue caminando desde Anolaima hasta Chía, en Bogotá, una caminada muy dura, casi 250 o 300 kilómetros. Eso para una niña de 9 años es una brutalidad. Llegó y un tío la recogió, por eso es que mi abuela tenía una memoria prodigiosa para contar cuentos, porque le enseñó a leer en el Quijote de la Mancha, entonces ella se acordaba de los molinos de viento, de los gigantes y todas esas cosas. Creo que ahí viene la historia de uno de como cuentero, porque ella tenía una memoria prodigiosa. Y ella se acuerda de que ella tuvo un coqueteo con un personaje que ya no sabía que era también primo, se repitió la historia de la abuela, de la bisabuela, y el coqueteo con el primo lo obligaron a casarse. Esa niña se voló, le obligaron a casarse y se casó, y ahí ella tuvo a mi mamá. Pero ese tipo era una tarbán terrible, la tiró desde un segundo piso, de cuenta aquí la casa de Vendiendo Café, desde el segundo piso del balcón, la tiró al suelo, estando en embarazo de mi tía Elvia. Nació una niña boba, con problemas mentales terribles. Y ella, esa señora Elvia, vivió con nosotros mucho tiempo. Cuando mi papá se casó con mi mamá, mi papá trajo a la suegra, a la abuela mía, a vivir en mi casa. Una señora encantadora porque contaba historias, hacía postres, hacía comidas deliciosas. Mi mamá fue profesora, entonces no le tocaba, no aprendió nunca a hacer comida, pero mi abuela sí. Y ella trabajó como repostera del Asto, de las primeras, cuando eran una familia de suecos, algo así, sí, que ellos contrataban mujeres cabezas de familia. Fue la primera empresa en Medellín que contrataban mujeres cabezas de familia. Excelente ambiente, ¿no? Sí. O sea, tenías una abuela. Una abuela que era para raspar la olla, pues. Profesora. Sí, era un ambiente muy interesante. Mi papá nunca fue así como un intelectual ni nada, pero era muy dado a los amigos. Y él fue el primero que consiguió un libro o una colección de libros que se vendían puerta a puerta en las enciclopedias, que consiguió el Tesoro de la Juventud, 20 tomos. Eso era una cosa loquísima, ¿no? Leer el libro de los porqués, el libro de las leyendas del mundo, el libro en el que una cosa difícil. Uno leía muchas cosas ahí y se fue encaretando. Yo tuve la dicha, porque fue una dicha, haber sido asmático. Casi me muero el día de la primera comunión. Ese era el pito. Se está muriendo Fernando, se va a morir Fernando. Pues el día de mi primera comunión, la fiesta fue en mi casa, porque mi papá alquilaba la casa para fiestas, y que la fiesta fue en la casa. Pues yo me mandaron para la clínica, y entonces la idea genial de mi padre es que no, démosle alguna cosita de los regalos que ustedes han recibido hoy, se las ponen a Fernando ahí en la cama, que dice Fernando se va a morir. Y entonces eran reglas, loterías, no sé qué cosas, juguetes, carritos. Resulta que Fernando no murió nada y los créditos le estaban dando el regalo. Me devuelve el regalo que yo le puse en la cama. Y fue de nada. Pues bueno, me salvé. Y un remedio que era terrible, que fue un remedio inventado por la abuela, yo no sé dónde se inventó ese cuento, que leche con muñiga fresca de vaca, esa leche quedaba verde, y que para que me quedara yo cuando me alivié, yo tomaba esa porquería. Yo no más de esa alivio. Yo me alivio antes de tomarme eso. Sí, yo me alivio. Pero yo tenía el truco. Cuando yo sabía que había problemas en el colegio, en la escuela, y que había un examen muy fuerte, yo llegaba de donde mi abuela, que era de tu abuela, llegaba, ¿te quedas aquí? Ya, pues madre, me salvé el examen. Pero muy interesante ese origen y sobre todo la historia de la abuela. Sí. Es como una novela. Es un cuento. Además hace parte. Sí. Y son temas muy comunes. Sí. En nuestra sociedad ese maltrato a la mujer que se enamora, Claro, sí. que queda en embarazo. No, y también la salud. Además, pues, una cosa, una imaginación. Una como para García Márquez, Estaba pensando, realismo mágico. Puro realismo mágico. Sí. Bueno, yo de niño tuve yo creo que la mala aventura de pensar que la vida de sacerdote era chévere. Entonces me fui para un seminario.
y yo sentía como que ese asunto de los sacerdotes con esas casullas, con esas sotanas, con esos bonetes, con esas uniformidades, de esos uniformes, todos esos hábitos que ponían eran demasiado elegantes y bellos. Me gustaba más el arreglito en el boato, el teatro que se había ahí. Santa Pacha Bendita Virgen del Carmen. Y yo sentía que yo tenía que remediar eso. Yo tuve ornamentos que me mandaron las tías de Bogotá, ornamentos de cura, y hacía misas. En un copón, era una especie de jarrón donde guardaban flores, y a veces la estaba podrida, pero igual me metía ahí tipo Coca-Cola y le partía el vino. El vino casi tosí con una tía con una cosa de esa, casi me muere. Pero bueno, y con tapitas de gaseosa comprábamos las obleas y hacíamos las hostias. Y ahí aparecía la hostia. Y hacíamos hostia para repartir. Padre Fernando. El padre Fernando. Y entonces había unos cuadernillos que mi abuela tenía unos cuadernillos que eran en latín, y uno no sabía latín, pero uno remedaba, pues levantaba el copón, la cosa, y decía ahora por no, y santificatus satu nomus, amén, la cosa, pues era como remedando la cosa del latín. Y realmente después de que me metí al seminario me frustré totalmente, porque decía, los curas son unos impostores. Para que sea católico y me esté oyendo, qué pena. Pero yo me di cuenta de eso porque había una condición de, digamos, de oprobio al seminarista joven, y lo ponían a trapear, y a veces lo perseguían sexualmente, había mucha pederastía. Entonces yo me frustré de ese asunto y renuncié. Y tengo foticos cuando yo hacía misas, cuando era el sardinito hacía misas, pero no quedé haciendo la fotico de eso. Después me fui de teatrero, trabajé mucho tiempo teatro con Juan Guillermo Rúa, estaba muy adolescente, y también era un pedagogo muy joven, pero yo era mucho más joven que él. Y después estuve vinculado con algunas revistas como Grano de Arena, con otras revistas de la ciudad. Y después conocí a John Sosa, y John Sosa me vinculó con la revista Punto Seguido. Y antes de eso, ¿qué era lo que tenían con John Sosa? Era encuentro de poetas de la zona, ¿cómo es? De Aburrá, algo así, poetas de Aburrá. De los Con 70 Jacob. hasta los 90, 80 y pico tuvo Sí, bastante actividad. Sí, hacíamos una cosa que se llama El Sol de Medianoche. Era un encuentro de poesía performática que lo hacíamos en los cementerios, en las tabernas, cuando en Basarte lo presentamos varias veces. Yo salía con una maleta, y en la maleta yo abría la maleta, salía una cometa y llevaba una cometa. Mientras yo sacaba una antorcha, sacaba un tarro de gasolina o de petróleo, soplaba y salía de la llama como un dragón. Es que, a ver si no estoy mal, yo recuerdo tal vez haber visto a John Sosa trabajando a la par con el de Arrua, con Juan Guillermo. Con Juan Guillermo, cuando hicimos el primer festival internacional de teatro un 27 de junio. No, de marzo, 27 de marzo en Medellín. Hicimos 3 salidas con ese cuento del teatro y una cosa muy interesante. Y fue la primera vez que se unieron todos los grupos que a veces nos miramos feos por asuntos ideológicos, y nos miraban feo, y ese día todo el mundo nos juntó. Entonces, en esos tiempos conocerías a Alberto Cadavid, ¿no? Alberto Cadavid, claro. Y La Mojiganga. No, uno de los gestores de un movimiento muy bonito que hubo en Itagüí que se llamó Octubre Cultural, claro. En Itagüí, que era una programación artístico-cultural Sí, académica, sí. o sea, era absolutamente durante todo el mes, 31 días continuos, con programación cada día. En la parte central y en los barrios de Itagüí. En los barrios, en el Esa es una parque, muy bonita, en las sí. instituciones. Y después cuando fundaron el Día Internacional de la Pereza. El que Día fue algo- Mundial de la Pero Pereza Alberto fue Cadavid, antes de seguir con la pereza, era un profesor de la Universidad de Antioquia, Sí. en el campo de la ciencia social, lenguas. De lengua, sí. Yo lo conocí. Y también conocí un texto que me maravilló, todavía me conmueve, un texto de Orlando, en el Día de la Pereza, en la casa de un pintor que ya murió, de Alberto Vélez. de Alberto Vélez. Él sacó un performance que se llama La Mujer Serpiente. Mujer y serpiente. ¡Wow! Una cosa impresionante. Yo todavía lo recuerdo, cuando empezaba a sacar los libros de Bruno Rimac,
hay un fragmento porque él dice que él metió parte de esa historia de la mujer serpiente dentro del libro, ¿cierto? Sí, ahorita lo volví a reeditar y le di forma de un ditirambo. De los ditirambos griegos del siglo VI a.C., lo reformé, como dicen los compositores, le hice un arreglo, le hice unos arreglos, una versión, le hice un arreglo y le di la forma de ditirambo y está publicado en el último libro que presentamos ayer aquí en Tejiendo Café. Bueno, es cierto, entonces, mira toda la estructura que se va generando. También había una cosa que se llama Embello, una cosa muy impresionante, que eran grupos de teatro que se unían en Bello a crear también como una especie de red de teatro y de pintores, a Juan Ramón, un gran pintor, que fue el primero que pintó una cosa de locos, la sagrada masturbación del niño Dios. Era un niño en pelotica, con el chiquitico, y estaba debajo de la mesa de carpintería. ¿Ese Juan Ramón no era la pareja de Paola Botero, no? Yo no me acuerdo, era un gran pintor, era un amigo de Marta Traba. Y él pintó el Sagrado Hígado del Corazón de Jesús, que era un tipo con una botella, parecido a ese aceite que tú tenías ahora, una botella, y ese hígado resplandeciente, así como con un montón de luces, y porque era un borracho. Entonces Jesús tiene los ojos torcidos, así como enguayabado, y está brindando, y entonces el Sagrado Hígado del Corazón de Jesús, porque no tenía corazón brillante y un hígado. Mostrando el hígado. Mostrando el hígado. Y así, el tipo es muy irreverente. Ahí lo mataron en Bello. Y fue una racha llena, una cantidad de artistas de Bello que los mataron. Fernando, una pregunta interesante que bueno, perdón por lo de la modestia, interesante. No, como un amigo mío. Sí. Modestia, apártate. Modestia, apártate. Modestia, apártate. He venido notando que todo lo tuyo ha sido un acto mágico, prodigioso, raro, extraordinario. Teatral, sí. Todas son ocurrencias que parecen que van como siguiendo una fuerza, un destino, pero seguramente ha habido reflexión, ha habido decisión, Sí. ha habido toma de posición, ha habido toma de camino, de altos en el camino para decir yo dónde estoy, qué estoy haciendo. ¿Cuándo empezaste a decidir, a definir, este es mi cuento, la literatura, la poesía, la cultura, líder cultural, líder patrimonial, amigo de la cultura, amigo de los creadores de cultura? ¿Cuándo te metiste en ese mundo ya en forma definida como una reflexión? Pero hay algo importante, Orlando. Uno no tiene un día X, que yo de aquí en adelante voy a hacer esto. Uno se va haciendo. Entonces no hay un punto intermedio que uno diga, de ahí en adelante voy a hacer. No. Eso se va Incluso formando. está en duda eso de si llegó a ser o no llegó a ser. Sí, eso porque está en va duda. haciendo. Sí, se va haciendo, sí, se va haciendo. Lo que nos ha Va contado creciendo. es como Lo un otro río. que es muy importante haber entrado a estudiar a la Universidad Nacional, porque la Facultad de Historia me enseñó muchas cosas. Y yo de niño sí hacía poemas, hacía cosas de teatro y todo. En la maestría. Pero y en el pregrado Y en el también. pregrado. Me parece una cosa importantísima haber estudiado y haber haber escuchado a profesores tan importantes como Antonio Restrepo, como a este profesor Gonzalo Soto, a Luis Alfonso Palau, pues que gente que me enseñó mucho y que yo le debo un respeto enorme. Yo creo que haber pasado por la Universidad Nacional fue un gran hallazgo. Independiente de que uno sea historiador o no, uno se formó. Ahí hay una formación. Sí, esa pluralidad de esas universidades. Una cualificación que te cambió. Sí. Y de hecho haber participado muy activamente en la revista Punto Seguido, porque ahí conocí gente muy importante como Oscar González, como profesores universitarios de otros países, de otras partes. Yo conocí a varios profesores de Perú, de Brasil, y con ellos tengo todavía un intercambio de correspondencia muy tenaz. Y de hecho, aquí tengo un libro muy interesante que me fue entregado en estos días, que se llama Arte para ser contado, con Miguel Lolé. Es un tipo de Costa Rica, un genio. Y entonces él pinta cuadros y yo les hago un poema. Y hay otro libro también editado hace poco, que me pareció genial, que es este libro, Barajar la poesía. Barajar la poesía. Sí, barajar la poesía es como tener un mazo de cartas y barajéela para que salga alguna cosa. Surrealismo en Latinoamérica. Sí. Barajar la poesía. Y ahí hay una cantidad de personas. Editado por Alfonso Peña.
de Costa Que Rica. no se haga rogar Costa Rica. mucho y pronto podemos hacer Sí, una sería muy presentación chévere. aquí de los libros de Fercho. Claro, hombre. Bueno, acá es muy interesante, Fercho nos viene contando de su círculo, de sus amigos, de su entorno, pero también hay una cantidad de generaciones que han sido impactadas por él. Además, Claro. Y es qué que bueno. no es solamente sus contemporáneos con los que él se formó, Es sino también compartir. todo lo que viene detrás. Todas Sí. estas personas para los cuales Fercho es un referente también. Aquí lo vemos, constantemente llegan personas, estamos un poquito distantes de Medellín, Sí. en cuanto a distancia geográfica de la universidad también, y sin embargo, en todo momento nos estás mencionando, ¿conoces a Fercho Cuartas de la Nacional? Fercho. Nuestro amigo Bueno, Valencia ¿sabe estudió qué? conmigo, Sus él estudió conmigo en la aquí. Nacional, él es Ay, compañero ¿Sabes que de... me sorprende mucho? Que me parece trascendente además. Es que yo he conocido personas muy jóvenes, estoy hablando de Sí. personas de 20 años, 20 y tantos Sí. años, y me preguntan por Fernando, me han hablado de Fernando. Y, ¿conociste? Y yo, joder, pero ¿cuándo? ¿Es decir, ¿y cómo? ¿Y cómo pasar pasó ni por por ahí? la Nacional, ni pasar, o sea. Pero Yo, sí por es- ejemplo, no me formé en la Nacional y se ha logrado un nexo que no tiene que ver con la universidad, sino más bien con afinidades. Sí, y eso sí, ha sí. sucedido a Fercho, Sí, que sí. es muy sociable con todo el mundo la amplitud. y tiene, sí, muy Sí. generoso además con su conocimiento. Me El parece cual, importante, el cual sí. comparte, y me gustaría que Fernando lo dijera, cómo ha sido ese compartir de esa sabiduría, de esa experiencia, esa sapienza, a través de los talleres de literatura del paisaje Literatura y paisaje, y sí. de otros mundos, y la experiencia que tiene en Taller de Luna, programa poético de la emisora cultural de la Ah, sí. Universidad Nacional. Entonces, allí tiene una experiencia muy grata que contar, y sobre todo la gente que le ha tocado influenciar, que le ha tocado compartir, que le ha tocado conversar y que nos ha tocado y nos ha influenciado. Yo, a propósito de la pregunta de Antonio, quiero decir que cuando yo me jubilé, yo ya había trabajado con él en Laberinto Lunario. Sí, Ya había sí. trabajado en las poéticas de allá, y de pronto Tú leía también algunos estuviste en Laberinto poemas, iba a Lunario, leer sí. algunos poemas allá con el Garruales, que en paz descanse, Hoy sí. amoroso, grande, El Guambra, ser humano, Guambra de Pasto, de le Nariño llama el Pasto. Guambra. El Guambra. Y era un hombre Sí. ya veterano, Guambra. y Guambra es como niño o algo así como Guambrita, pues como... Hermoso ser humano, indígena, divino, de Nariño, que me hizo cambiar toda la concepción de todo ese cuento paisa que tiene contra los nariñenses. Horrible. En todo caso, allá yo me conocí con Fernando en el Laberinto Lunario, en la poética, en los talleres que organizaba en la biblioteca. Y cuando yo me jubilé, yo tomé la decisión, hace 7 años, qué hacer con mi libertad. Y bueno, no quiero resumir todo lo que pensé y reflexioné el camino, pero llegué a la conclusión de que mi libertad la tengo que usar al servicio de la creación literaria y de la poesía. Claro, Y cuando fundamental. escogí escribir mis libros, lo que primero que hice para exponer mis libros y dar a divulgar mis libros, escoger a Fernando como mi compañero, Guau, para sí. que me llevara de la mano a exponer mi obra y a compartir mi obra, y hasta hoy no me ha separado, 7 años. Sí, somos unos parceros. Y nunca mejor expuesto, Fernando. Es decir, mi libertad me ha permitido hacer esto. Es decir, y encima con toda la libertad posible, ¿no? Es decir, ¿qué te inspira a ti a escribir? Es decir, hay una temática, no, Ajá. estás completamente afuera Es dejándote- abierto, es abierto. Es completamente abierto. Libre. Más, cuando yo también soy estado jubiloso, como jubilado ese Orlando, yo no soy jubilado, yo soy jubiloso. Mi estado es jubiloso, yo no tengo que tener patrones, ni presentar informes, ni mandar estadísticas, ni esas cosas. Mi estado jubiloso me permite hablar con Orlando, hablar contigo, hablar con ella, hablar con... Pues, porque es un estado abierto. Claro. Y eso me ha permitido ya mis 8 o 9 años de estado jubiloso. Esa apertura mental que me... Alguien me dice, pues, te mantenías más ocupado que cuando estabas en la universidad. Y es cierto, mantengo haciendo actividades culturales. Me parece muy chévere ese mundo abierto. Desde la universidad yo recuerdo que teníamos el Laberinto Lunario, era un encuentro que hacíamos en la gliptoteca, que es el nombre lo pusimos nosotros, porque el glipto viene de piedra Donde y están las tenían todas las esculturas de Maestro esculturas, Peronel. sí. Entonces glipto piedra, y la gliptoteca. Y desde eso quedó así.
ese lugar se ha convertido para nosotros el encuentro poético por excelencia. Grupos de danza, grupos indígenas, grupos de poesía, grupos de músicos, cosas muy bacanas. Sería una cosa muy interesante ahí en el momento de... Y además porque hubo apoyo de algunas personas que yo tengo en mi memoria, y si algún día oyen este programa, sería Jorge Ceballos, que nos colaboró mucho con la publicación de los folleticos de la Benito Lunario. Pues aprovecho para contarles que muy prontamente, posiblemente hacemos un concierto con la Universidad Nacional, ¡Ay, qué bueno! con Adriana Giraldo. El grupo Sol Mayor. Estamos haciendo los contactos, ya se están dando las posibilidades para hacer un conciertico, creo que en el próximo mes. Y hablando del Sol Mayor, yo entiendo que el Sol Mayor nació grande, ya el Sol Mayor desde chiquito. Sí, ya nació mayor. Ya es muy adulto mayor. El Sol Mayor ya era grande cuando salió, claro. Sí, ese Sol Mayor es una institución ya de... Lo que pasa es que nosotros trabajamos 10 años consecutivos, que fue el proceso en el que elaboramos más o menos la línea por donde queríamos conducirlo. Ajá. Del 80 al 90. Y después cada uno se dedicó a otras actividades, nos dispersamos, yo incluso me fui del país y hace 2 años aproximadamente nos empezamos a reunir y con ganas de grabar un disco de ese trabajo anterior que pensamos que todavía tiene mucha pertinencia, es muy vigente, está muy vigente porque es una música progresiva. Sí, muy buena. Entonces, comprobado, hicieron un concierto. Nos dimos a la tarea de, bueno, si hay que hacer un disco, pues habrá que lanzarlo, si hay que lanzarlo, pues habrá que hacer un montaje. Y si hay que montar, pues vamos a tocar. Y todavía tiene muy buena acogida. Y también se demostró en el Día de la Pereza, en el último evento del Día Mundial de la Pereza. Eso se llenó. Empezamos a finales del año pasado y hemos hecho como 5 conciertos desde el año pasado. Chévere. Yo quisiera compartirles un poema de este libro, porque me parece interesante, porque independiente del graffiti, del cuadro, que es casi que acompañando, realmente uno puede leerlo independientemente del grabado. Y es pensando en los caminos. Yo he sido grupos de caminantes, he trabajado mucho el viaje a pie de Fernando González Ochoa, y hicimos el camino de Envigado a Manizales a pie, pasando por aquí por encima Caramanta, el antiguo camino de los caramantúes, que era el antiguo camino indígena. Y ese camino va derecho allá abajo a Río Sucio, bajando por el Cuento del Diablo y toda cosa, y por el cerro tutelar que hay allá, que tú lo mencionaste ayer, el Ingrumá. Bueno, entonces, hablando de caminos, el camino dice, no hay un camino, existen múltiples sendas, nadie tiene la ruta asegurada, ni es la verdad para seguir mi ruta ya marcada. Nadie es el camino, se va haciendo con las huellas, marcas, símbolos, destinos, rayas sobre los espacios transitados. Vamos dejando canalones en la geografía de los pasos dados. Nos empeñamos en seguir sin saber a dónde. Solo seguimos sus señales que dejan por sí solos los caminos cuando se cruzan. Las palabras, los colores, los amores. Primero que nosotros pasa la osamenta, el cuerpo tembloroso ya sudado. Pasa el tiempo que se agota. Hacemos camino sobre el tapete esférico que rueda sobre toda la biografía que vamos dibujando con la vida. Nosotros hacemos un camino, como ese camino, se hace camino de andar, que es un poema de Juan Ramón. Una pregunta que Antonio hizo ahora que quedó en el camino, las influencias que tú has tenido, el papel que has jugado, la irradiación de tu energía creativa y proyectiva cultural en nuestro medio de Medellín y en toda Antioquia. Contanos de las personas que han ido a tu taller y que han compartido y que han salido de allá irradiando toda esa energía, para que veas cómo ha sido punto de encuentro de una cantidad de amistades prácticamente de toda la cultura de Medellín. Ha pasado por el cuerpo también. Y el taller de Fernando. El taller internacional. Hay un señor de apellido Soto, mexicano, que tiene una tesis bellísima que llama La historia del juguete en México, desde los mayas. Ese fue traído por José Luis Torres, profesor de la Universidad Nacional de Geografía Histórica. Y recuerdo mucho, una vez logré invitar, era muy renuente a ese tipo de invitaciones, pero logré invitar a Roberto Luis Jaramillo, que da Geografía Histórica, y él empieza la charla con una palabra que es inolvidable: los mapas no suben. Si quiere conocer un territorio, camínelo. Sí.
Eso es una cosa bellísima. Y de todas maneras, y ahí ha estado pues, Orlando, ha estado algunos poetas de talla, pues, digamos. No, y es que somos esa generación, ¿no? Somos esa generación que todavía sentía la necesidad de ir a mirar, a comprobar, a confrontar, a conocer, a ver con sus ojos. Eso se ha perdido, ¿no? Obviamente por la inmediatez de los medios, valga la redundancia, pero todo está concebido, parece ser que por leerlo ya lo conoces, entonces se te pierde esa no, es que algo muy interesante. Ímpetu, usted no puede hablar de geografía desde un salón de clase, sería terrible. ¿Cómo hablar de geografía desde un salón de clase? ¿Cómo concibe dos hilitos pintados en un mapa, hilitos azulitos? Ese hilito es el Magdalena y ese hilito es el Cauca. Vaya ya para que sienta el calor, los mosquitos, la comida, la danza, el bailoteo de la gente. Ahí sí uno se da cuenta que es un país. Tenemos un amigo que nos contaba una anécdota. ¿Cómo es posible que a los muchachos les enseñen a ordeñar una vaca en un tablero con una tiza? Sí, sí. Horrible. ¿Qué otras personalidades han llegado a tu taller de paisaje, de Literatura y paisaje? Yo recuerdo que el taller Literatura y Paisaje nació por una propuesta de una profesora de Bogotá, de apellido Valdivieso. Estaba haciendo un taller de literatura y ciencia ficción y empezamos con Julio Verne. Pero ella se tuvo que ir y me dejó el taller a mí. Siga usted manejando el primer de Bogotá. Y entonces yo seguí, pero le dije a la directora de la biblioteca, ciencia ficción, pues toda novela es ficcional, es una ficción. Sí, claro. Pero nunca hablamos del paisaje. Y toda novela tiene un lugar donde se recrea, se hace la obra. Todo lugar tiene un espacio. Entonces vamos a hablar de literatura y paisaje. No, eso es muy monótono. ¿Cómo así que todos están ahí a hablar del paisaje? Eso es muy monótono. ¿Sí? ¿Y qué hace Joyce cuando escribe la obra que se llama El Ulises? Es un día en Dublín, una caminada en Dublín, y que pues todo es paisaje. Desde eso empezamos a hacer literatura y paisaje y hablar de eso nos enriquece mucho. Hemos traído caminantes, gente que trabaja la culinaria, gente que trabaja la parte de la danza, antropología, hemos trabajado cosas muy interesantes. Por ejemplo, Clara Grisales, una mujer encantadora que es antropóloga de Antioquia, y nos dio una clase bellísima sobre comidas ancestrales y como paisaje. Entonces la directora de la biblioteca, no menciono nombres, me dijo, no, pero no te dediques a eso, solamente paisaje, es la cosa más monótona del mundo. Y yo que usted no camina el país, no camina canalones, ni siente una fruta fresca en la cabeza, pero el paisaje existe y existe en toda parte. Hay que mirar el paisaje. Y ese es un reto que le decía a los estudiantes. Cuando yo salía con algún estudiante a caminar, me decían, simplemente, profe, ¿y no es más fácil coger un bus? Pero usted no puede meterse a una quebrada, no puede meterse a un charco, no puede meterse a coger un mango y un árbol de verdad. Eso pintado no vale. Mira que todo eso que estás diciendo, Fernando, en últimas, lo que termina consiguiendo es una sensación de arraigo muy poderosa, sí, sí. Un sentimiento de amor de la tierra, de su país, de su región, porque realmente la vives y la conoces, ¿no? Claro. Y yo recuerdo cuando estaba viviendo en Barcelona que había muchos colombianos que llegaban hasta la crispación y se ponían muy mal cuando se hablaba mal de su país, cuando se hablaba de la tal narcodemocracia, cuando de pronto cuando había algún español que quería saber un poquitico más de lo normal, ¿no? Yo me acuerdo, yo estuve en Recife una vez y algunos de Recife me decían, marruña marihuana. Y trajo marruña. Hay que salir de Medellín a Bogotá, de Bogotá a Panamá, Lima y de Lima a Brasil. Y usted grita de Puerto va a tener marruña, ya me iban devuelto. Pues, porque era el concepto de que Medellín era marihuana y Pablo Escobar nomás. Sí. Me da que interesante esa transformación que ha tomado el taller, que empezaron en las aulas de la universidad, se fue al territorio, a vivir su paisaje, además hacer parte de ese paisaje también. Para terminar la idea anterior, es que esas personas defendían de una manera su país, es decir, era supremamente difícil conversar con alguien de ese tipo, porque son absolutamente fanáticos, ¿no? Son colombianos a morir, pero cuando ya te sentabas con ellos a charlar y querías que te hablaran un poco de su país, en realidad no lo conocían.
no saben qué es Colombia, pero lo defienden a morir, ¿no? Es decir, se sienten muy orgullosos de ser colombianos, pero no tienen ni siquiera idea de cuál es su país, en qué contexto está viviendo, qué historia tiene, cuál es su paisaje, es decir, ni siquiera dónde están localizados los lugares, los espacios, las gentes, las músicas, pero son muy colombianos. Y no diga usted que es una narcodemocracia, porque entonces nos tenemos que ver la cara, usted y yo. Sí, limpio. Una defensa absolutamente absurda. Además de ese itinerario en el taller de lecturas del paisaje y de la literatura, ha habido otro taller que se llama Taller de Luna, que Fernando ha sido el pionero de esos talleres en las emisoras culturales, que son programas para todo Antioquia y para todo el país, porque ese programa se oye en toda la nación. Y es un programa que ha mantenido permanentemente, sin ninguna interrupción, durante muchos años, y qué bueno es que Fernando nos cuente de la cantidad de poetas grandes que ha llevado allá. Estaba vicerectora Olga Mestreto, y estaba ella de Ciencias Humanas. De Ciencias Humanas, sí. Y estaba vicerectora y ella dijo, vamos a montar una emisora, lo cual conseguí el dial, que es ahora 100.4 FM, pues complicaría que pedir licencia en mil partes, y Braulio Arenas, Braulio Uribe, era el primer director de la emisora. Entonces yo fui y le dije a Braulio, yo creo que un programa de radio acá. ¿Usted qué sabe de radio? No, yo he trabajado, yo hice un programa de radio en la Universidad Nacional de la Antioquia. ¿Pero qué programa? Mostré unas grabaciones que tenía ahí. Y yo, venga, y hagamos una especie de ensayo. Pues pasé el ensayo y ya me dio un programa de una hora, ahora es de media hora que lo grabamos un solo día, dos, como hicimos en estos días. Pero bueno, el programa está dedicado precisamente a la vida cultural de la ciudad, desde la poesía, la música, la antropología, la historia, y muchos programas de muchas actividades de carácter cultural. Llevo 25 años en el programa de radio de la Universidad Nacional, ininterrumpidos, ni siquiera la pandemia, porque yo mandaba los programas en pandemia pregrabados y se los mandaba a Jorge Benjumea, o sea, ahí los pasaba, yo los grababa en mi casa y les pasaba a él. Cada jueves hay uno. Cada jueves hay uno, sale a las 8 de la noche. 25 años. Increíble. Llevo mucho rato ahí. Entonces ya pues soy del programa. El programa más antiguo de la emisora de la Universidad Nacional era el programa de Edgar Arroyo, que era de salsa, y después el mío. Edgar Arroyo, profesor de la Nacional. Todos esos programas se consiguen en la plataforma de la emisora cultural de la Universidad Nacional por YouTube. Todos están grabados. Fernando, destacanos, no se puede mencionar a todos, pero lo más importante es poetas que hayan pasado por allá, que te hayan dado en el corazón. Eso es una memoria, rebobinemos. Yo recuerdo algo muy especial. Ron Reed, un poeta de Nueva Zelanda, que vino a la Festival de Poesía, se casó con una profesora de inglés de la Universidad Nacional, con Saray Torres. Historiador. Y estuvimos en un programa de radio, y un programa muy exquisito, muy bueno. El hombre hablaba un poco de Nueva Zelanda, de toda la poesía, el hombre está muy dedicado al haiku. Saliendo, había un taxista que nos recogió al centro. Resulta que estamos hablando de poesía y él empezó a hacer poemas de una memoria exquisita. Y yo, ¿es poeta? Yo, sí. Lo que pasa es que yo viví mucho tiempo en Alemania y me metieron a la cárcel porque yo no sé qué, como que tuve enredos con el problema de narcotráfico. Pero el hijo murió en un accidente. Entonces yo lo invité al otro programa de radio junto con un muchacho joven, un pelado joven de esos que llaman en esa época la generación como de los chicos perdidos. Bueno, Eterna Angustia, un peladito de Eterna Angustia. Y el narciso. Ese programa nunca lo olvido porque el pelado siempre era... Ahora le dicen generación inviable. Inviable, sí, inviable e insoportable. Y entonces ese chico hablaba que, ay, qué tristeza, qué angustia, qué dolor, qué no sé qué. Y te quejas tanto, dijo el taxista, ¿qué te quejas tanto? No, es que me sabe lo que le matan a uno un amigo en una calle. Digo, ¿sabes qué niño? Pero sabe lo que es que le maten a un hijo delante de uno mismo. Y que uno pierde a un hijo también en un accidente de tránsito. Usted no sabe lo que es eso. Y yo no estoy hablando de tristeza permanentemente, y leí unos poemas bellísimos, con una esperanza, con unas ganas de decir poesía fuerte. Y decía, este man es un genio. Recogiendo un poco la pregunta que se me hizo ahora,
de personajes e historias, anécdotas de la emisora de la Universidad Nacional, recuerdo mucho a Elkin Giraldo, que hacía mimo, el gran mimo, es el papá de los pollitos de los mimos de Medellín. Y hice un programa hablando de milagros de él. Dice, vea, vamos a poner un ejercicio, vamos a hacer, estoy haciendo un mimo, pero los oyentes están allá, ellos no se están viendo. Y cómo se hace una presentación de mimo. Y empezó a hacer con palabras muy claras: ponga las manos al frente como si tuviera una barrera y camina lentamente y piense que sin hablar puede decirse muchas cosas, y empieza a hacer mimo y puso a la gente a hacer mimo en la casa. Es una cosa maravillosa que un personaje que no, un lenguaje silente, puede hacer un trabajo desde la radio. Me parece genial. Y así hay muchos programas que fueron para mí de un grato de recordación. Pero yo pensaba también, pues ahorita como ir redondeando y leer ese poema dedicado a las mujeres que tejen, porque las tejedoras son seres maravillosos. El tejido de la vida, el ADN de la vida es un tejido, todo es un tejido. Entonces, la mujer de la cesta, y dice así: la cesta es un urdimbre de juncos, hilios y trenzas por crear, un objeto para llevar suspiros, cesta para transportar la ropa, la lujuria y el deseo, las sensaciones diarias, cesta para conservar las frutas, las emociones, las porciones del sol metidas en las huertas, cesta para llevar semanas a sueltos, domingos sueltos, diciembres con un pavo y un enero con un regalo de reyes a la hora del sustento. Mas poco sabemos que la mujer que lleva el cesto, la novicia del mundo que lleva las viandas para bocas, la vecina solidaria, la mujer que canta en sueños, la loca con sus canastos nuevos, la mujer del barullo de recuerdos, la que lleva las llaves para abrir los mundos, la que camina con su atado en la cabeza, la que sale cargada y regresa con mucha hambre, la que silba cuando lleva sus atados, la mujer del cesto con el equipaje de almas, y la mujer que puede ser amada. Hermoso. Sí, es la mujer que ha tejido la vida. Y una mujer a tejer, ¿sabe tejer? No sé si dará tiempo para pues, Fernando redondee todo este itinerario, toda esta agenda patrimonial de la ciudad de Medellín y de Antioquia, que es su papel en Aranjuez, como gestor y líder del patrimonio cultural de la ciudad. ¿Cuándo comenzó eso? ¿En qué ha consistido? ¿Qué hay que destacar ahí que haya sido de gran importancia? En el año 2016, mucho antes de pandemia obviamente, Diego Echeverry, estudiante de artes plásticas de Orarango, estaban tumbando Barrio Nuevo y dijo: vamos a hacer un trabajo artístico bien especial, recuperando las placas de las casas que están tumbando, para pegarlas en el puente de la Madre Laura como un recuerdo histórico del pueblo. Pues nunca hicieron caso, pero recogimos fotografía y comentarios, y desde eso empezamos a trabajar patrimonio cultural de Aranjuez desde esa época, y empezamos a crear personajes, por ejemplo, Tartarín Pereira, Victorio Medía, la loca de Bermejal, etc. La loca de Bermejal hacía Margarita, entre otras cosas. Y empezamos a crear unas salidas patrimoniales descubriendo unos lugares mágicos de Aranjuez, como el mismo manicomio, donde vivió tanto tiempo Epifanio Mejía, donde vivió Tartarín Moreira por delirio de entrevis por falta de alcohol, porque cuando no había síndrome de abstinencia, él se moría del cura. Y donde descubrimos que ya estuvo el primer papa que hubo en Colombia. Colombia tuvo papa, el papa de Barbosa. El tipo se autodenominó papa porque no habían elegido papa, se estaban demorando mucho en la época de Pío XII. Y él se autodenomina papa, y el cura de Barbosa no, es un loquito más que le estaba quitando la feligresía al cura de Barbosa. Entonces habló con los hijos, los hermanos: ¿qué haremos con este loquito? Mandémoslo para Aranjuez. Ya lo metieron porque estaba loco. Y el Papa de Barbosa tiene la casa en Barbosa que se llama el Museo del Papa de Barbosa. Y Víctor Bustamante sacó el libro del Papa de Barbosa. ¿Ah, sí? Sí, es un libro interesante. Y entonces todo ese montón de gente, personajes que han circulado por la ciudad y por Aranjuez, lo hemos nosotros habitado con sus respectivas personificaciones. Como lo decía Orlando, personas, no personajes, no personas. Están los Vitiramos. Sí, entonces es muy bacano hacer recorridos, y lo hemos hecho no solamente por Aranjuez, sino por toda la ciudad, hablando de portones, de ciudades, de personas, de historias. Y para mucha gente de que no vive en Medellín,
que le va a importar el caso de Posadita. Hemos subido hasta el edificio Fabricato, donde hay un restaurante, en el último piso, donde Posadita picó a la señora que era la ascensorista y la metió por todos los huecos de los ascensores y empezó a oler a podrido y encontraron el cadáver de la vieja esa. Posadita fue... Recordando ese personaje. Ese personaje fue famoso porque Víctor Gaviria hace una película sobre él, pero resulta que Posadita, que es el que carga la mala fama porque supuestamente está enamorada de la ascensorista y ella no le paraba bolas, la descuartizó. Pero parece ser que no fue él. Se ha descubierto por investigaciones jurídicas que fue un clase media de allá de Cortejero, de Fabricato, perdón. Bueno, lo cierto es que brincamos ahí. Hemos recorrido sitios claves, como ejemplo la puerta más linda de Medellín, que es la puerta del antiguo edificio suramericana, esa puerta hecha en cobre. Están todos los signos del zodiaco y está el cóndor montado en una pelota que es el universo, que es el cóndor lo pasaron para Suramericana ya después del puente de Colombia, cerca a la Piloto, ahí está el edificio suramericano. Y está el edificio Camacol, que ahí se hizo una especie de exposición de arte una vez. Y ahí nació Basarte. Y ahí nació Basarte, sí. Bueno, entonces, todo ese tipo de cosas las vamos investigando y vamos recorriéndolo con personajes, una cosa muy bella. La casa, el edificio de las dos cabezas. Con personajes como una especie de performance. Sí, que esa es la Vivo, primera, vivo, la primera de mayo. No, Ah. ese es el Atlantes, no, las dos Los cabezas quedan en sí. Boyacá, Ahí, que Atlante. miran así, que parecen vomitando, que abren la boca. Sí, sí, sí. Es una obra de Bernardo Vieco, que en el primer piso quedaba la venta de cuadernos y colores de la Vedú. Y ahí estaba una cosa de la RCA Víctor, el perro de la RCA Víctor que vendía los primeros acetatos en Medellín, en Boyacá, cerca a la iglesia de la Veracruz. Está ese edificio que tiene las dos cabezas mirando para abajo. Entonces mira que hay unas cosas muy tenas, la iglesia de Manrique, que tiene una cúpula bellísima, también decoración de Bernardo Vieco, uno de los grandes escultores, familia de músicos importantes, los Vieco, de los grandes músicos de Colombia. Carlos Vieco. De Carlos Vieco, Carlos Vieco Ortiz. todos esos Viecos eran de donde fue la... Tuvieron su almacén de música ahí muy cerca, ¿cómo se llama esa zona de ahí? Ahí muy cerca donde está ahora el Parque de las Esculturas Botero, ahí enfrente, ahí tenían un almacén ellos todavía como en yo los recuerdo años ahí 90, cerca de las hasta esculturas, los 90 más o menos. sí, había todavía existe el edificio Gutenberg, que fue un invento de los ricos ¿Eso de no es el de Medellín. las empresas públicas? No, las empresas públicas quedan en Luis Aguinaga. En el Luis Aguinaga. Sí, ese es el Gutenberg, está hecho en ladrillo de la vista como es el Palacio de Botero, donde están las Sí, el pinturas de museo. Botero, que era anteriormente de la alcaldía. En ese lugar se llamaba Gutenberg porque ahí estuvo la imprenta departamental. Gutenberg es para la imprenta, entonces estaba y pensaban hacerlo más o menos parecido a la alcaldía, pero eso había mucha plata. Lo hicieron más pequeñito, también con ladrillo de la vista. Y el edificio que es ahora, que además tiene un nombre de aquí de Valparaíso, la Casa de la Cultura Rafael Uribe, antiguo palacio de la gobernación de Antioquia, que parece una iglesia que mucha gente pasaba por ahí y estaba la bendición pensando que era una iglesia. Ese edificio quedó corto, quedó mocho, y la parte de atrás, donde están ahora las esculturas de Botero, hay unos pinos velas largos, y la gente ya mete el edificio mocho, quedó cortado. Ese edificio es muy importante porque por dentro está el archivo de Medellín, el archivo de Antioquia también, y está el archivo fonográfico de Antioquia, las mejores ediciones de discos. Ese archivo lo manejaba un amigo muy querido, Jaime Calle. Estuvo ahí, se mencionó de ahí también. Excelente músico. Sí, sí. Yo tenía varias experiencias con música antigua, como tu mujer también, me parece que trabajó con la Tomás Luis de Victoria. Ah, sí. Hizo rock con una banda que se llamaba Arsis. Ah, muy buena banda. Había un cuarteto de música antigua que eran... Ellos trabajaban, bellísimo. Jaime Calle, que era el que le encomendaron todo ese archivo fonográfico de ahí del Palacio. Sí. Bueno, nos deja bien antojados. ¿De cuántas a cuántas personas iban a esas caminadas? ¿Y A cada veces cuánto? 15, 20, 30 personas llegábamos a veces. ¿Y cada cuánto iban? Cada mes hacíamos una... ¿Cuántos años?
hay 4 o 5 años. Nos deja bien antojados, Fercho, de ver la ciudad, Sí, otra muy chévere, perspectiva, sí, muy bacano. un espacio de reconocimiento. Fercho, Qué muchas maravilla. gracias, Orlando. Ustedes, muchas gracias. Rodrigo, Me muchas encanta. gracias. No, gracias a vos, Antonio. Aquí sigue Felicitarte sobre todo por el espacio, Me hombre. encanta, me encanta. Y sí. por- Uno no espera llegar a Valparaíso y encontrarse algo tan especial. A ver, uno sí espera siempre ser sorprendido, obviamente, uno quiere eso. Pero estos lugares en los pueblos tienen que ser una cosa. Cuando dice sorprendido me hace acordar de una monja que quemaron en un jeep en todo frente a la Antioquia y le llaman sorprendida. No ya lo habíamos dicho, no solamente Eso te lo acabaste de inventar aquí en este momento. ya lo habíamos dicho. Ahí hay una ficción Ahí está enorme. pintado. Es una ficción enorme. Ya lo habíamos dicho, Rodrigo, también, que no solamente felicitarte por el espacio, sino por tu forma de ser, por tu Claro, la personalidad, calidad. por tu característica humana. No, es que si no tuviera eso no tendría un espacio así. Es que una va por la otra, ¿no? Sí.